Decíamos que teníamos el primer entrevistado, algo que yo quería profundizar, hablar, ya lo hemos comentado en las ediciones anteriores de Branca de Vuelta, lo compartimos tanto con Carolina como con Diego. Ya fuimos a averiguar a dónde nos tenemos que inscribir para pertenecer al sindicato, para pertenecer al gremio, para ser empleado de la bancaria. Queremos, o que en realidad nos represente la bancaria, que nos pague como mínimo ese salario. Queremos estar bajo la conducción de Sergio Palazzo, a quien saludamos. ¿Cómo va, Sergio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el elogio. Así que serán bien recibidos si quieren ser bancarios y afiliados a la organización. Chiste que te vengo haciendo hace varios años y nunca pasa nada, sigo en el mismo lugar. Bueno, pero somos un periodista famoso, bien conceptuado en la sociedad, así que me imagino que también te pagan bien. Sí, pagan bien, pero sería lindo que todos los laburantes tengan ese ingreso mínimo. ¿Por qué la gente repite en la calle y lo sentimos nosotros? ¿Por qué siempre la bancaria está un paso adelante y siempre logra estos acuerdos? Como por ejemplo, le comentamos a la gente de qué estamos hablando, que en este adelanto de paritarias, también quiero que me cuentes de qué se trata y por qué adelanto. El laburante que recién ingresa, por ejemplo, o el salario mínimo para un recién ingresado es de 136.000 pesos. Entienden esto, ¿no? Entras a laburar en un banco o alguna actividad relacionada a la actividad bancaria justamente, y vas a ganar como mínimo de entrada 136 lucas. ¿Por qué si es siempre un acuerdo tan bueno? Mirá, nosotros hace años que tomamos un criterio que es que los trabajadores como mínimo tienen que empatar con la inflación, no perder poder adquisitivo, e independientemente del gobierno que esté ejerciendo el poder, nosotros defendemos a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, y además es una actividad que ha ganado históricamente dinero y que en la cual uno puede sentarse y discutir. Además que tiene formalidad, no es una situación de informalidad, porque a veces vos tenés que discutir que hay muchos trabajadores en condiciones irregulares o en situación de informalidad. En nuestro caso hay formalidad, es una cuestión regulada por el Banco Central y además ganan dinero, así que siempre hemos discutido con mucha firmeza y además con elementos técnicos. Somos bancarios, estudiamos los balances de los bancos, estudiamos sus tasas de rentabilidades, estudiamos las proyecciones económicas que hay y bueno, las discusiones son en otro nivel de compromiso, por lo menos de parte nuestra, y hemos obtenido buenos acuerdos, claro. ¿Por qué estuvieron cerca de ir a paralizar la actividad bancaria, por ejemplo, del país? Hubo una cierta amenaza, una presentación, fueron las cámaras quienes llevaron esta negociación a la audiencia al Ministerio de Trabajo, cuando en realidad los trabajadores están conformes. ¿De ellos qué reclaman o qué protestan? ¿Qué es lo que no les gusta este acuerdo? Porque en principio ellos lo que querían era un acuerdo muy cortito, ellos quieren pagar mes a mes a inflación vencida el acuerdo, dicen nosotros no queremos perjudicar, pero queremos pagar, y un acuerdo no es mes a mes, porque si no es un ajuste por inflación. Yo lo que tengo que hacer es un acuerdo para mis compañeros que la mayoría de los meses le gane a la inflación, no que vaya detrás de la inflación y que el mes que viene me pague la inflación de enero y la otra. Entonces es como que querían un acuerdo con cuentagotas, nosotros nos plantamos, dijimos que no, que entendíamos que tenía que haber una suma fija alta en los sectores de menores ingresos, porque en cierta medida si vas a discutir después de un trimestre ya estás pisando un porcentaje alto. Claro. Entonces fue esa la discusión. Ellos querían seguir dilatando la conversación y le dijimos, en enero debió estar resuelto esto y no se resolvió porque los trabajadores en enero tenían que tener ya su nuevo acuerdo salarial o tenían que tener un adelanto de esa paritaria. No se resolvió, no vamos a permitir que en febrero nuevamente los trabajadores no cobren, aunque sea un adelanto de esa paritaria, y vaya perdiendo poder adquisitivo. Lo perdió en enero, lo va a perder en febrero, así que por eso nos plantamos y dijimos, si no hay una propuesta concreta que vaya en línea con esta situación, nosotros íbamos a tomar una medida. Bueno, se pudo arreglar, tuvo mucha incidencia en la negociación, obviamente la banca pública que lidera Eduardo Hecker, también la banca privada nacional, que si bien tiene su presidente que es Javier Bolsico, tiene un banquero como Jorge Brito con el que se puede hablar y con otros banqueros también, así que ahí se pudo destrabar, si total es un adelanto, y discutiremos el número final en marzo. O sea que lo que se logró es, y se plantea como un adelanto de lo que puede llegar a ser una paritaria, en marzo se vuelven a sentar a negociar y lo que cerraron ahora es un aumento escalonado o referenciado según la categoría
categoría no va a recibir el mismo aumento. Acá veo la diferencia de categoría. El que gana hasta 155.000 pesos va a tener un aumento mayor. El que gana entre 155 y 200, otro tipo de aumento. De 200 a 250 otro, y de en realidad 241 para ser preciso, pero digo para hacerlo sencillo. Y de ahí para arriba es un aumento menor. Tal vez para compararlo, aunque hay una salvedad y una diferencia enorme, con las jubilaciones, ¿no? Siempre la básica es la que mayor aumento recibe, y los que más las jubilaciones más altas tienen son los que en proporción terminan recibiendo menos sí, como es un adelanto, quien, ¿no?, tiene un sueldo bastante alto y no le impacte en un porcentual como al de más abajo, no tiene inconveniente, porque sabe que la bancaria va a terminar cerrando un acuerdo, como lo hace siempre, retroactivo al 1 de enero, donde se absorberán estos adelantos y será un porcentaje para todos por igual. Así que la idea fue hacer un buen adelanto en los sectores de más bajos recursos que nos sirva de un piso de negociación. Claro, Palazzo, Diego García Sáez lo saluda. A esto hay que sumarle que en cada actividad como la bancaria, los trabajadores participan sobre las ganancias, es decir, cobran bonos a fin de año en todas las empresas, en todos los bancos. Sí, nosotros logramos en el 2013 un acuerdo, es el único sindicato que lo tiene por actividad. Ahora salió mucho el tema por esta la empresa de neumáticos, claro. Pero es una empresa el que lo tiene. Nosotros lo tenemos como sindicato convencionado para todos los trabajadores de la actividad, que se toma el ROE, que sería la rentabilidad promedio del sistema financiero, y a partir de ahí se establece de acuerdo al rango salarial y se establece de acuerdo al porcentaje de rentabilidad que tuvieron. Ahora, de tal porcentaje a tal porcentaje, y así sucesivamente. ¿Se podría trabajar dentro del Congreso en alguna línea que vaya para muchas más actividades? Porque esto en principio habría que respetar la Constitución. ¿No? Sí. Esto deviene, la participación en la ganancia, del artículo 14b de la Constitución, que originariamente fue votada en la reforma constitucional del 57, con un pecado original que tenía, que era la proscripción del peronismo, pero luego ratificado ese artículo en la constituyente del 94 con todos los partidos políticos vigentes, y en donde se establece la participación de la ganancia de los trabajadores. Imagínate, cuando se legisla sobre algún artículo de la ley de propiedades, al salto, a los 30 segundos está reglamentado. Esto que favorece a los trabajadores desde el año 57 no se reglamenta. Claro que debería tener una reglamentación, es un derecho constitucional, no sé si es necesaria una ley, pero debería reglamentarse como mínimo esa manda constitucional que establece que los trabajadores pueden participar de las utilidades que generan en las empresas. Y eso que ha sido noticia, ¿cómo lo ves, Sergio? Que una empresa reparta 700.000 pesos promedio a los trabajadores, a los 10.000 trabajadores. Uno imagina que tal vez los bancos privados que tanta plata ganan podrían hacer lo mismo. Ha sido un gran avance que a nivel gremial o sindical ustedes lo hayan logrado, pero a nivel privado podrían hacerlo tranquilamente. Sí, me parece brillante que le paguen a los trabajadores. Nosotros, además de esto, que es participación en las ganancias, todos los bancos lo pagan, no es que lo paga un solo banco. Para nosotros todos los bancos le pagan a sus trabajadores bajo este esquema que tiene pactado con la bancaria. Y además hay bonos que se pagan en los bancos en función de las utilidades y rentabilidades, algunos bonos, pero ya son individuales de cada entidad, ¿no? ¿Y este bono, por ejemplo, ya tiene un fijo establecido también de este año? Nosotros ya lo estamos cobrando, todos los meses cobramos. El único mes desde el 2013 a la fecha que no hemos cobrado fue septiembre del año pasado, septiembre del año pasado, porque dio rentabilidad negativa el sistema. Pero nosotros del 2013 lo venimos cobrando. Por eso digo, ¿y de cuánto es el bono hoy? Y nosotros lo hacemos mensual, pero anualizado el mínimo debe estar en 36.000, 37.000 pesos, y ahí en escala de acuerdo al rango salarial. Qué bárbaro. Claro. Sergio, una mirada, ya que además de estar con la bancaria y representando muy bien a los trabajadores, sos diputado nacional del Frente de Todos, y de economía sabes muchísimo, lógicamente, del acuerdo sobre el fondo, con esto que se ha hablado últimamente, con la movilización de la izquierda que está en contra, con algunos economistas que la cuestionan, con las diferencias aún dentro del oficialismo, con la oposición apoyando. ¿Cuál es tu postura sobre este acuerdo de Argentina que hace muy pocos días cerró el gobierno? Bueno, en principio lo que hay que decir es que el acuerdo, en su letra chica y en sus definiciones de política económica, no lo tenemos en el Congreso, no lo tengo tampoco por ninguna otra vía, con lo cual yo puedo hablar sobre los lineamientos generales de lo que dijo en la conferencia de prensa el ministro. Correcto.
Entonces, en esos lineamientos él expresó que no tenía reforma laboral, que no tenía reforma reforma previsional, reforma laboral, y que no había ajuste. Si es en esos términos la letra chica del acuerdo, me parece que hay que acompañarlo. Ahora hay que acreditar en la letra chica que esto va a suceder así. Yo, hasta que no tenga la letra chica del acuerdo, dar una certeza definitiva sobre algo no puedo, sino que puedo manejarme únicamente por esos parámetros. Yo sé que dentro de eso también se ha dicho que tiene que haber un compromiso del Estado argentino de disminuir el déficit fiscal progresivamente, y que el gobierno se había manifestado que esta disminución del déficit solo se puede producir con un incremento de la actividad económica y no con ajuste. Por eso el ministro dice que no hay ajuste, porque hay un mantenimiento del gasto constante por un lado, con crecimiento de algunos rubros como la obra pública. Ahora bien, me parece que lo que hay que discutir con el ministro cuando vaya, si no está en la letra chica del convenio con el fondo, es qué herramientas financieras y tributarias le brindamos al Estado para el supuesto que el crecimiento económico no se produzca y vos ya tengas un compromiso de disminuir el déficit. Dan por descontado el crecimiento, y si no sucede... Claro, para eso me parece que lo que hay que discutir es precisamente esta cuestión de qué herramientas fiscales va a tener el Estado para que no sea un ajuste. Esto es central en la discusión, ¿no? O sea que están en situación, al menos, no digo de alerta, pero sí de expectativa para leer la letra chica y de acuerdo ahí empezar a definir posturas. ¿Puede haber un debate interno sobre esto todavía? Sí, claro, tiene que ir el ministro a hablar con el bloque, después irá el ministro a las comisiones a explicarlo, pero tiene que haber una discusión respecto a esta situación. Está claro también que teníamos una inmediatez y una urgencia que tenía que ver con que Argentina no es que entrar en default, porque el término técnico es, o el término legal es que entre en mora, pero el no pago de una cuota, el mercado te lo iba a hacer sentir a los 30 segundos como si fuera un default, ¿no? Y que Máximo haya tomado esa postura, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Lo entendés? Primero, a mí me parece que Máximo es uno de los mejores cuadros políticos que hay en la Argentina en este momento, me parece una de las personas más de mayor valor en el Parlamento y que ha hecho una gran gestión en estos 2 años de pandemia, acompañando y sacando leyes que han sido vitales para el gobierno argentino, entre ellas el aporte a las grandes fortunas. Ahora bien, entiendo su posición, porque fue Néstor Kirchner quien le pagó al fondo para irse de la Argentina, y resultaría un poco una carga muy pesada que él tenga como presidente del bloque que esgrimir los argumentos para fundamentar y acompañar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es de una magnitud inusitada, porque es el préstamo más grande que dio el fondo, más allá que también Máximo ha expresado sus diferencias en la estrategia y en los resultados obtenidos por esa estrategia. Ojalá en la letra chica del acuerdo se puedan cristalizar las observaciones que él manifestó que ha hecho desde un primer momento y pueda acompañar. Igual creo que a mí no me preocupan las discusiones internas, porque nosotros pertenecemos a una coalición y las coaliciones no son un pensamiento hegemónico. Es natural que existan estas divergencias, como también la tiene Juntos por el Cambio, que algunos dicen, los denominados Alcora dicen no hay que apoyar nada, hay que obstruir al gobierno, otros dicen me parece que hay que apoyarlo, y otros que dicen no tenemos que hacer cargo, que la deuda la tomamos nosotros, porque en el fondo estamos en un problema porque tomaron una deuda impagable en los términos en que la firmaron, además que fue una deuda para fugar capitales, ¿no? Yo nunca te despido sin meterte un segundo en el fútbol, es la última pregunta, pero hoy comienza el campeonato, hoy comienza un nuevo torneo. ¿Qué va a pasar con Independiente? ¿En qué está Independiente hoy, Sergio? Y con una gran expectativa, creo que tenemos más allá que Julio Falcioni hizo una labor excelente y demás, y lo respetamos muchísimo y además tenemos un aprecio personal y agradecimiento por él. Nosotros hoy tenemos un técnico que creo que después de Gallardo era el técnico más buscado en los equipos de fútbol, que le está dando una dinámica al equipo con otra mirada y que tiene jugadores y plantel como para que Independiente sea protagonista, y como hincha Independiente y dirigente deseo lo mejor y que Independiente esté discutiendo los primeros puestos seguramente. Recordamos a la gente que no lo sabía, Sergio Palazzo, además de ser de la bancaria, es secretario deportivo de Independiente. Y las elecciones quedaron postergadas. Es una decisión que tiene que tomar la justicia. Sí, quiero decir que por ahí lo que quieren hacer notar es como que no hay elecciones porque porque Independiente es proscriptivo, nuestra lista es proscriptiva. Hay otra lista de oposición, no se olviden de eso, que cumplió todos los requisitos, y sería soberanamente injusto que alguien que hizo un gran esfuerzo para cumplir los requisitos y presentar una lista tenga que soportar que otro,
porque tenga poder político o poder mediático, porque sea conocido y famoso, decida presentarse sin ningún requisito, ¿no? Entonces, hay otra lista de oposición a la cual respetamos y ojalá se dé el proceso electoral con ellos lo más pronto posible, pero depende de la justicia. Sabes que te dije que era la última y me excedí en el tiempo, pero no me gustaría cortarte sin ahora me acordé de algo, de Moyano y la persecución. Lo conoces mucho, con lo que viste de Vidal y de la Gestapo. Fueron los Moyano, ¿no? Perseguidos. ¿Vos qué sentiste, qué viste en la provincia de Buenos Aires, en el país, como dirigentes, como sindicalistas? Vos también estás en ese gremio, digamos, en el rubro, sí, digamos, de nosotros, mira, hay 4 dirigentes que los funcionarios del gobierno de Macri, en la persona del segundo de seguridad, creo que Nochetti se llamaba o algo así, nos hace una demanda a 4 dirigentes sindicales por asociación ilícita ideológica. Exacto. Único caso desde el advenimiento de la democracia por haber declarado un paro el día 29 de abril, creo que fue del 2019, y nos hicieron una demanda llamativamente en un juzgado de Morón, ¿no? Cuando todo el ámbito de jurisdicción era acá capital, terminamos ahí. No prosperó hasta ahora la demanda, no sé en qué estado estará, porque nunca me preocupé, porque la verdad que era un dislate jurídico, pero tenían esa costumbre. Y yo a veces, hoy lo escuchaba en distintos medios a la ex gobernadora decir que ella quiere que se investigue, ella quiere saber por qué se grabó. Bueno, que se lo pregunte arriba, que levante el teléfono y le pregunta a Macri por qué me grabaste, ¿no? Pero yo tengo claro que todo este acting que hacen de considerarse ofendido y que quieren que investigar y lo demás, tiene que ver con que no quieren asumir la responsabilidad, y la responsabilidad de las escuchas, las espías y los aprietes tuvo un jefe en el orden nacional que fue Mauricio Macri y una jefa en la provincia que fue María Eugenia Vidal. Clarísimo. Sergio Palazzo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo grande. Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación